Colombianos, finalmente lo hizo Francisco Barbosa, faltándole menos de 4 meses para irse de la fiscalía, pues vuelve y ataca al presidente Gustavo Petro. Esta vez lo hizo compulsando copias para que lo investiguen. ¿Quién? Pues los entes encargados de poder indagar sobre el presidente de la República, que son la Comisión de Acusación, la Corte Suprema y el Consejo Electoral. Pues la Fiscalía pidió indagar si el presidente cometió delitos por versión de Nicolás Petro. Recuerden que hace pocos días se filtró a través de Revista Semana un video del interrogatorio pues que vivió Nicolás Petro en el búnker de la Fiscalía. Cosa que dicen que esta fue ilegal porque él estuvo sometido y también pues bajo presión para este interrogatorio. Habrá que investigar qué tan legal es lo que la Fiscalía flamante de Francisco Barbosa pide hacer, ¿no? Pide investigar al presidente a través de un video que posiblemente sería ilegal. Pues luego de que la Fiscalía General de la Nación compulsara copias a través de 3 instancias diferentes para que se investigue el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro por declaraciones en video filtradas de su hijo Nicolás Petro, el mandatario respondió asegurando que la compulsa de copias es un verdadero golpe contra la Constitución. El jefe de Estado aseguró que era así ya que es un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora, y el ente acusador está basado en un interrogatorio ilegal, señores. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo pues la Fiscalía en su comunicado. Dice: en el marco de la investigación que se adelanta contra el señor Nicolás Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la Fiscalía General de la Nación se permite informar. Primero, el fiscal delegado ante el tribunal que lleva el caso ha compulsado copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, para que de acuerdo con la competencia de cada entidad se indague la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, o cualquier otro hecho que revista características de delito. Y aquí nos preguntábamos si así hubiera sido ágil con la ñeñe política, ¿no? Cuando estalló el escándalo de, pues, Callita Daza, del presidente Álvaro Uribe, de las fotos con el ñeñe Hernández, del ingreso de, pues, estos dineros calientes a la campaña de Iván Duque, hubiera sido otra la historia. Pero como era el amiguito de infancia, pues no lo hizo. Segundo, lo anterior en el entendido que en el interrogatorio al indiciado realizado el 2 de agosto al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, dentro del proceso que se lleva en su contra en la investigación, en presencia de su abogado de confianza, recuerden, David Telequi, realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia. Tercero, en esta decisión se da armonía a los artículos 178 y 109 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 5 de 1992. Esta información se publica por razones de interés general. Como que vivo el fiscal Francisco Barbosa con esto de Gustavo Petro. No presenta nada de pruebas, sino por el contrario, pide a los entes para generar un ruido mediático. Si esto no está politizado, entonces díganos qué es, ¿no? Pues resulta que la Comisión de Acusaciones ya respondió y se pronunció tras la compulsa de copias de la Fiscalía para investigar al presidente por la financiación de su campaña. Ellos dicen, en atención a la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía General de la Nación, donde presuntamente existen conductas que involucran al señor presidente de la República, me permito informar que, en virtud de la Ley 600 del 2000 y conforme a los medios probatorios allegados por la Fiscalía, la mesa directiva procesalmente determinará si estos se acumulan en las investigaciones ya existentes o por el contrario, si existe mérito suficiente para iniciar un nuevo radicado en el cual se deberá asignarse a uno o varios representantes investigadores. Bueno, señores, aquí están diciendo que van a ver si se investiga con un caso nuevo o si realmente pues lo unen a otras investigaciones que cursan por denuncias de algunos senadores de oposición, ¿no? Con el fin de garantizar el debido proceso, resulta oportuno que no deben adelantarse varias investigaciones por los mismos hechos, incluso cuando estos sean conexos. Es por esto que podría dar lugar para acumulación de estos medios probatorios en radicados ya existentes. La Comisión de Acusaciones informará de manera oportuna a la ciudadanía las determinaciones que se tomen en las actuaciones anteriormente expuestas, siempre actuando sujeto a la Constitución y a la ley con todas las garantías que establece el ordenamiento jurídico. Firma el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, Mansur Inbet.
Pues ¿cómo lo ven, señores? Aquí ya respondió esto. Sin embargo, el quien sí explotó frente a esta compulsa de copias fue el mismo presidente Gustavo Petro. Le dijo de todo, señores. Dice acá Gustavo: el fiscal general compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora. De manera aberrante, una revista publica el interrogatorio de mi hijo, cuando la ley no permite la publicidad de estos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados. Y esto se refiere a la revista Semana. De una forma aberrante escribe aquí el presidente de la República, y lamentablemente sí, este documento o esta entrevista del interrogatorio no se podría filtrar por este medio de revista Semana. Sin embargo, lo hicieron. ¿Por qué? Díganos, fiscal Barbosa, ¿por qué filtraron esto de parte de la fiscalía presuntamente? Y de manera más aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto, al parecer por el empresario Euclides Torres, que se realiza 5 meses antes de comenzar mi campaña. Es decir, que no está cobijado por la ley electoral de campañas. Ni al interrogador de la fiscalía ni a la periodista se les ocurrió ni siquiera comprobar la fecha del acontecimiento para ver si ese acto, la manifestación de la P en Barranquilla, estaba cobijado por la ley de financiación de campañas. ¿Recuerdan ese acto que hicieron en Barranquilla donde la tarima formaba una P como una pasarela? Pues esto al parecer no lo cobija en financiación de campañas. Y ante tamaño error del interrogador de la Fiscalía, el fiscal general compulsa copias a la comisión de acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular. Una reunión política que es un derecho y que no perteneció a la campaña, sencillamente porque se realizó 5 meses antes. ¿Cómo les va quedando el ojo, señores? Esto se va a caer por su propio peso, pero sí genera un ruido mediático. Completo así 8 años de investigación permanente sobre mí por las fiscalías que han buscado encarcelarme solo para impedir que el progresismo bajo mi dirección gobierne el país. Pues lamentablemente esto es así. Pues Julia el Progre dijo: presidente Petro tiene toda la razón. A Nicolás lo presionaron para que acusara a su padre en la fiscalía, aprovechándose del momento frágil entre padre e hijo. Y la prueba de eso es que cuando lo entrevista la prepago del periodismo e intentó sacarle esa versión, él lo negó. Todos vimos la entrevista. Y hoy la fiscalía violó la confidencialidad filtrando esos audios que no representan nada, no pueden ser usados para este proceso. Aquí el abogado uribista lo explica muy bien. Ante todo, el abogado penalista Iván Cancino se pronunció al respecto, asegurando que a pesar de todo este revuelo que ha causado esto, no podrá ser tenidos en cuenta dentro del proceso estos videos y este interrogatorio por parte de la fiscalía. Pues resulta que este abogado famoso penalista fue entrevistado por la W, hablando con respecto a un tópico que ha estado en boca de muchos colombianos, el caso del hijo del presidente. Apenas empezó su intervención, fue contundente ante la pregunta, dejando en claro que no se podrá imputar a nadie usando esta declaración. Textualmente él dijo: no se puede tener en cuenta dentro del proceso desde ningún punto de vista y es una jugada incluso desleal de la persona que lleva el caso. A mí no me gusta hacer atribuciones genéricas para hablar de la fiscalía. Yo creo que aquí hay unos funcionarios que tenían acceso a estos diálogos. Pues vamos a escuchar al abogado y se darán cuenta cómo se les va cayendo la mentira a este Francisco Barbosa y a su fiscalía, faltándole 4 meses. Esta confesión, la cual entre otras cosas es escandalosa por lo que salpica tanta gente y habla de tanta información, ¿esto se va a tener en cuenta dentro del proceso? No se puede tener en cuenta dentro del proceso desde ningún punto de vista, y es una jugada incluso desleal de la persona que lleva el caso. A mí no me gusta dar atribuciones genéricas para hablar de la fiscalía. Yo creo que aquí hay unos funcionarios que tenían acceso a esos diálogos. Eso no le queda copia a la defensa, no le queda copia al Ministerio Público, es una copia que solo tiene quien realiza y quien dirige la investigación, y la norma y los criterios constitucionales son claros. Todo lo que una persona diga en el tránsito de una negociación solo será válido si ésta llega a un destino final. Como aquí al parecer el señor Petro Burgos dijo que no va a colaborar, no podría ser utilizada jamás y jamás debió ver la luz estas declaraciones. Ahora,
por lo terrible y lo horroroso y de las declaraciones podrían haber servido como criterios de investigación para investigar desde cero con esos dichos otros temas. Me explico, podrían, sin haber usado esa declaración, haber iniciado una investigación sobre si la financiación tuvo dineros o no ilegales, o si los que dieron dinero fueron o no, o si se reportaron, pero no con el dicho de Petroburgos. Esto es una jugada que es absolutamente desdenable y con una falta de lealtad por parte del funcionario que filtró, que pues obviamente tiene una cabeza, ¿no?, que es el fiscal que dirige la investigación. Doctor Cancino, usted asegura que no tiene implicaciones, pero solamente en el caso de Nicolás Petro valdría, digamos, o no valdría esa declaración, o también aplicaría para las otras personas que están nombradas ahí. Es decir, me explico, la fiscalía podría investigar a las otras personas porque no tendría validez en las otras personas. Expliquémoslo un poco más didáctico para las personas, doctor Cancino. Claro, eso es parte de lo último que acabo de decir. Nada de lo que dijo Nicolás Petro Burgos puede ser usado contra nadie. Es decir, no pueden llegar mañana a imputar a una persona y decir que la evidencia de la imputación es el dicho de Petro Burgos. Eso está absolutamente prohibido. Es una prueba que se vería ilegal y estaría contaminada. Pero dicho eso, como ya hay noticias, como ya se publicó, eso es lo perverso de esto, pues puede coger un fiscal y coger la noticia de un medio de comunicación y decir, mire, aquí se dijo que Pedrito financió a tal. Entonces sí se puede investigar a quien él haya mencionado, pero no se puede tomar ninguna decisión con base en lo que Petro Burgos haya dicho. Y aquí hay otra grave situación, una cosa que es absolutamente inaceptable, y es que el presidente de la República, nos guste o no, en Colombia tiene un fuero además de protección especial. A él lo tienen que juzgar e investigar la comisión de acusaciones, de tal suerte que un fiscal, ni siquiera el señor fiscal general de la Nación, puede preguntarle a un testigo, ni siquiera a su hijo, por su papá, por delitos supuestamente cometidos por su papá. Eso solo lo puede hacer la comisión de acusaciones. Es decir, en el momento en que un funcionario judicial que no sea de la comisión de acusaciones escuche a una persona hablar de un aforado constitucional, tiene que callarse, no preguntarle más y compulsar las copias respectivas. Y aquí vemos un interrogatorio donde se le preguntó varias veces por el presidente de la República, lo cual es muy grave, es muy preocupante. Muy grave y muy preocupante, ¿no? Se caen los argumentos aquí de Francisco Barbosa, que ha querido a toda costa intentar meter al presidente de la República a la cárcel presuntamente. Y recuerden que el presidente es un aforado, señores, y este señor investigador de la fiscalía pues le preguntaba a Petro Burgos sobre su papá, queriéndole sacarle las verdades. Sin embargo, aquí cometieron un error y pues lo deja claro Iván Cancino, señores. Él no estaba autorizado, este entrevistador de la fiscalía, pues a hacerle estas preguntas sobre el papá, ¿no? Terrible esto, gravísimo para la justicia colombiana de que la fiscalía quiera meter las narices en un aforado de la constitución política. Esta filtración tendría que no haberse filtrado exactamente, doctor Cancino. Esto es de carácter confidencial. Esto, cuando uno llega, digamos, en un proceso a hablar, a negociar con la fiscalía y le cuenta ciertas cosas, etcétera, ¿eso no tendría que ser parte de un proceso confidencial? Claro, bueno, mire, las filtraciones sí han existido desde que yo tengo conocimiento y antes. Aquí no hay que satanizar al medio o a los medios de comunicación, porque tanto en la ley 600 como antes también se filtró. Y es que el mismo abogado Diego Henao de pues acá del señor Nicolás Petro habló sobre la filtración del material probatorio de la investigación en contra del hijo del presidente. No saben cómo pudo haberse filtrado esta información y con qué objetivo lo hacían, ¿no? Un objetivo malévolo y, como lo dijo el presidente, aberrante por parte de la revista Semana y el señor fiscal Francisco Barbosa presuntamente. ¿La Fiscalía les ha dado algún tipo de explicación sobre el hecho de que se haya hecho público el contenido de esas declaraciones del interrogatorio de su defendido? No, señor. Ayer radiqué un derecho de petición específicamente con esas preguntas al señor fiscal. Y bueno, esperemos que conteste. Vamos a ver qué nos dice. Efectivamente era si el video fue filtrado intencional o accidentalmente, si el señor fiscal general de la Nación tenía conocimiento, si fue intencionalmente, si hay un oficio con el cual lo remitió a los medios, la fecha del mismo.
los nombres de las personas que trabajan con él, de sus colaboradores, porque por supuesto hay que ver qué acciones se adelantan, porque eso es una filtración delicada en caso de que haya sido accidentalmente. Accidentalmente lo dudo mucho. Esto tuvo pues motivos suficientes y aberrantes, como lo dice el presidente. Además, des en cuenta esto, ¿no? Sale el video publicado por Revista Semana por filtración por parte de la Fiscalía presuntamente y, oh sorpresa, después el fiscal general de la Nación compulsa copias gracias a estas declaraciones. ¿Qué supone uno, señores? El objetivo estaba marcado y el plan malévolo para intentar encarcelar al presidente de la República. Increíble y gravísimo esto, como lo dice el abogado Iván Cancino. Y ha iniciado por parte de su despacho acciones, ¿no? Investigaciones disciplinarias frente a esa filtración. Y hay en caso de forma, que haya sido accidental, claro, en caso de que haya sido... hay forma pericial, hay forma técnica de saber cómo salieron, de qué computador y a dónde llegaron. Seguro que lo habrá, claro que sí, pero pues por supuesto que será el señor fiscal en su despacho. No hay forma, Gustavo, de que alguien pueda meterse al despacho del fiscal que está en el búnker para hacer algún tipo de expertise. ¿Será él quien tenga que dirigir esa misma investigación o supongo que la veeduría de la Fiscalía, Asuntos Internos de la Fiscalía General de la Nación? No habría forma de que un particular pudiera hacerlo. Entonces, pues la única forma que me quedó fue a través de un derecho de petición para ver si él se pronuncia al respecto. Y vamos a ver que no pasa nada. Cuando salieron los famosos Petro videos de la campaña de Gustavo Petro, que los publicó Vicky también, nadie dijo nada, no hicieron las investigaciones quién filtró esto, ¿no? Supuestamente era alguien de la campaña, pero en eso se quedó. Pues también el abogado Mauricio Pava, defensor del presidente Gustavo Petro, convocó a Nicolás para que rinda una declaración extraprocesal en medio de la recolección de pruebas que adelantan por el proceso ante la comisión de acusación. Esto cada vez se pone pues color de hormiga con este señor fiscal Francisco Barbosa. Y pues por otro lado, el señor fiscal no se guardó nada contra Nicolás y respondió a la acusación de presiones para hablar. El jefe de la Fiscalía se pronunció frente a estos temas en una entrevista al diario El País de Cali, donde le respondió a Petro Burgos lo siguiente, después de que el último aseguró en las últimas horas que el ente investigador se encargó de doblegarlo para obtener su declaración. Al respecto, Barbosa respondió en medio citado que no caerá en provocaciones del hijo del jefe de Estado, quien tendrá que ir a juicio a responder por lavado de activos y enriquecimiento ilícito después de que se hundió su negociación con la justicia. Él dice textualmente, los instrumentos de colaboración previstos en la ley exigen voluntariedad y compromiso. Si esto no ocurre, la actuación debe seguir porque la entidad tiene unos términos legales que debe respetar. Esto no tiene ningún misterio. Esto es lo que dice este señor. En esa línea, Barbosa precisó además que la decisión de presentar escrito de acusación contra Petro Burgos la adoptó el fiscal delegado, respectivo en el marco de su autonomía e independencia. ¿Y quién es el cabeza mayor de la Fiscalía? A ver, con apego a la ley y con suficiencia probatoria. Veremos a ver qué pasa, dice el fiscal Francisco Barbosa. Por supuesto, hay reacciones de parte de los medios, como María Fernanda Cabal, por ejemplo. Esta es una importante noticia que no puede quedar en un reporte más. La compulsa de copias por parte de la Fiscalía a la Corte Suprema, al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusaciones. Es una prueba para la institucionalidad que debe proceder conforme al derecho. Ay, como si uno no supiera que esta gente quiere es esto, ¿no? Pues Vicky Ávila también respondió frente a la respuesta de Petro sobre esta compulsa de copias. Presidente Gustavo Petro, usted dice que la revelación de la confesión de su hijo de semana fue aberrante y delictiva. Lo invito a que vea con atención el testimonio de su hijo Nicolás Petro. Allí él sí habla de prácticas aberrantes y delictivas. Luego usted muy hábilmente trata de confundir diciendo que tal vez Euclides Torres solo pagó su evento en campaña. Según el testimonio de Nicolás, usted está faltando a la verdad. Su hijo confesó ante los fiscales que Euclides Torres fue el gran financiador de toda la campaña presidencial de su papá en el 2022. O sea, usted, Gustavo Petro, presidente de Colombia, que todos los eventos de campaña y precampaña los financió Torres y hasta pagaba entre 20 y 30 millones de pesos mensuales para sufragar los gastos de su sede política en Barranquilla. También confesó que usted sí sabía de la financiación de Euclides Torres a su campaña y que el dinero aportado por Torres fue un efectivo y no se reportó. Dijo además que no solo Euclides Torres dio dineros para su campaña, sino que también lo hizo, según Nicolás, el reconocido empresario Cristian Daes, y que en una reunión con él usted aprobó esta financiación. Como dato importante, aseguró que Daes financió la campaña paralela de su esposa Verónica Alcocer y que él vio en una oportunidad que Daes le envió a su esposa entre 50 y 100 millones de pesos en un morral.
Todo esto sin contar que Nicolás confirmó en la fiscalía que de toda la plata que recibió del hombre Malboro y otros, por lo menos 300 millones de pesos fueron a parar a la campaña suya. Así que aquí lo único que parece aberrante por la confesión de su hijo Nicolás es todo lo que según él, usted y su gente hicieron para llegar a la presidencia. Esto es lo que dice Vicky Dávila y pues Alejo Vergel la para en seco. Señora, si todo esto resulta ser cierto y la fiscalía tiene las pruebas, ¿por qué el afán desesperado de armar un show mediático cometiendo hasta delitos con filtraciones? ¿Por qué simplemente no cumplir las normas y avanzar en el proceso destapando las verdades? Usted que dice defender la democracia y las instituciones, parece que se le olvida esa defensa cuando se trata de destruir mediáticamente a Gustavo Petro. Y lamentablemente, si no, esta señora no tiene ni vergüenza para conseguir la noticia a toda costa y tratar de destruir a una persona mediáticamente. Iván Cancino dice, es importante decir que Nicolás Petro durmió en una oficina, no en una celda, oficina grande con baño, pedía comida a domicilio, recibía visitas por horas, acompañados de su pareja bajo permanente consejo de su abogado, coaccionados si no. En el interrogatorio a Gustavo Petro tiene toda la razón, igual sobre la ilícita filtración. El fiscal del caso no podía indagar sobre el presidente y tampoco filtrar o permitir que se hiciera. En lo demás no. El medio puede y debe usar información de interés, eso es libertad de prensa, y los demás temas ser objeto de indagación. Libertad de prensa amparados bajo un delito de filtración. Yo no lo creo mucho, señores. Y David Luna también dice, nuevamente el presidente atentando contra la libertad de prensa y diciendo a los medios qué pueden publicar y qué no. Respete la democracia, respete las libertades para el discurso antiperiodista, presidente. Ya suficiente daño le ha hecho con él mismo. Pues colombianos, ustedes saquen sus propios puntos de vista y miren cómo ha reaccionado Gustavo Petro frente a la compulsa de copias que le hizo pues este señor fiscal. Su plan está al descubierto, pero se le caerá por la ilegalidad de este interrogatorio, la ilegalidad de haberle preguntado a Nicolás Petro sobre el presidente de la República cuando este fiscal que estaba encargado no podía hacerlo. Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan este video y se suscriban a nuestro canal. Hasta pronto.